Buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Estamos aquí en el cuarto Congreso de Alimentación Viva y Consciente de Barcelona y nos hemos encontrado con esta grata visita con Lucía Redondo, que es nutricionista y el año pasado nos dio un taller, una charla, participó en el debate y pues te agradecemos que nos concedas esta entrevista. Gracias a vosotros por permitir hacer todas estas cosas. Gracias. Y a ver si nos cuentas un poquito qué ha pasado en este año, qué ha pasado, qué historias nuevas tienes en estos temas, ¿no? Tan interesantes para todos. Bueno, personalmente desde el año pasado que estuve aquí, pues sí que, bueno, estuve acabando unos estudios, un máster de nutrición y metabolismo y he estado en Escocia, en el Instituto Rowett, haciendo investigación durante un tiempo sobre aceites y bueno, sobre todo analizando diferentes tipos de aceites y hamburguesas también, bueno, diferentes cosas. ¿Y qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Qué conclusiones? Bueno, yo quería hablar un poquito más sobre cómo puede influir o cómo influye la industria alimentaria a todo lo que es la dietética, pero más a la parte práctica. O sea, yo creo que se sabe o que es muy conocida ya la presión que hay detrás de todas las recomendaciones oficiales dietéticas de la industria alimentaria. Y bueno, yo quería dar más el toque práctico, ¿no? O sea, qué es lo que le llega al consumidor que puede estar manipulado o puede estar influenciado por la industria alimentaria. Entonces ahí creo que hay dos cosas que últimamente también se oyen bastante. Una es el tema del pan. El pan, sabéis que en casi todas las pirámides o guías alimentarias en España está considerado los cereales en la base de la alimentación. Y en todas las pirámides o guías se dibuja, bueno, pan, se dibuja pasta, arroz, todo esto suelen ser incluso cereales refinados. Y bueno, incluso también hace poquito apareció la campaña Pan cada día, que es un poco una propuesta lanzada por una institución que se llama Inferpan, que está apoyada por el Ministerio. Y lo que ha pasado es que en los últimos años ha disminuido el consumo de pan y entonces la respuesta ha sido lanzar el mensaje de que el pan debe seguir siendo la base, un alimento indispensable en toda la población. Realmente alrededor del mundo, si observas todas las guías alimentarias, sobre todo en Estados Unidos, ya están cambiando en los últimos años. Ya los cereales ya no son la base de la pirámide, ahora ha pasado cada vez más a ser las verduras en primer lugar y las frutas. Entonces, una cosa es esas campañas que se hacen, que siempre está detrás toda la industria del pan, en ese caso cereal y elaboración de pan. Y hay que recuperar, o sea, tenemos que insistir en que la base de la alimentación debe ser las verduras y las frutas, realmente. Y el pan, en los últimos años, ya no solo por la celiaquía, el problema que tiene el gluten y tal, en los últimos años está aumentando muchísimo la sensibilidad al gluten, el trigo, la mezcla que tiene del gluten, las lectinas, que son antinutrientes, generan inflamación intestinal y eso puede derivar en muchos problemas. Entonces creo que ese mensaje de hay que comer pan pues para cubrir esas necesidades básicas, creo que tiene que cambiar, igual que cambia en otros países, también tiene que cambiar en España. Eso por un lado. Y bueno, luego el otro alimento que creo que también le ha pasado desde hace muchos años es el tema de los lácteos. Últimamente la campaña que seguramente habéis oído de un yogur al día, ¿no? que pone la imagen de un niño y dicen que es muy importante para el crecimiento. Esto se basa en un documento del FESNAP que curiosamente está subvencionado por Danone y que en todo ese documento no se demuestra que los lácteos mejoren la salud ósea porque no está demostrado. Sin embargo, en la publicidad sí que se da a entender que los lácteos son necesarios para el hueso, ¿no? Entonces, pues los lácteos no es un alimento indispensable, ni mucho menos, incluso puede dar algunos problemas, por lo tanto también es otra cosa que habría que cambiar, ¿vale?
Y bueno, por último también me gustaría hablar solo un poquito de los transgénicos. ¿Vale? En el último año sobre todo ha habido, la verdad que hubo un movimiento enorme sobre este tema. Los transgénicos, la verdad es que el proceso de regulación de los transgénicos siempre ha sido más político que científico. O sea, las decisiones de aprobación de determinados organismos modificados genéticamente no se ha basado en la ciencia real. Por ejemplo, en Estados Unidos la regulación de los transgénicos se hizo bajo el concepto de equivalencia sustancial. Eso quiere decir que se permitía vender un producto transgénico modificado genéticamente siempre y cuando la composición fuera similar al no transgénico. Por ejemplo, maíz transgénico no tenía que tener un procedimiento de regulación diferente que un maíz normal siempre que fuera la composición en nutrientes semejante. Ese criterio ha sido muy criticado. En Europa ahora mismo la verdad es que es un poco diferente a Estados Unidos, no hay tanta vía libre, pero igualmente en Europa, por ejemplo, ahora mismo hay 49 alimentos modificados genéticamente que se permite su comercialización. Casi todos ellos son diferentes tipos de maíces, ¿vale? Aunque solo se permite el cultivo de un tipo de transgénico en Europa, que es el maíz BT de Monsanto, que es resistente al taladro, a la plaga del taladro. Y curiosamente en España se cultiva el 90% de ese maíz, el resto de países no lo han admitido. Sí, España sigue. Ayer entrevisté a Josep Pamias, sí, y me contaba de que España es la más permisiva en leyes con los transgénicos. Sí, sí, sí. Y bueno, comentaba que el último año ha habido bastante revuelta porque hay un tipo de maíz, que es el maíz NK603, que no es resistente al taladro, sino que es resistente al glifosato, que es el herbicida de Monsanto, el Roundup. Entonces, este maíz, curiosamente, hay dos estudios publicados sobre la seguridad de este maíz en ratones. Uno de ellos es el estudio de Monsanto, de la propia multinacional. Hizo un estudio con ratones, alimentando ratones durante 90 días, no, durante 3 meses, perdón, durante 3 meses. Durante esos 3 meses no observaron ninguna diferencia, ¿no?, entre los ratones alimentados con maíz convencional y con el maíz transgénico. Esto ya fue, creo que en el 2004. Ahora mismo, en 2012, se hace un estudio independiente en Francia, liderado por el doctor Seralini, donde se observa. O sea, se hace un estudio igual que el que hizo Monsanto, con el mismo tipo de ratas, mismo tipo de alimentación, mismo número y tipo de animal, ¿no? En cambio, en vez de 3 meses, hace el estudio 2 años, ¿vale? Este estudio ha generado mucha polémica porque durante esos 2 años se observa que los ratones generan una toxicidad enorme, desarrollan muchísimos tumores, aumentan la mortalidad, se afectan un montón de órganos. Entonces, bueno, seguramente se han visto muchas imágenes de esas publicaciones, porque de hecho publicaron imágenes de los ratones con todos los efectos que generó ese tipo de alimentación, ¿no? Bueno, este estudio se publica en una revista científica. Curiosamente, esto fue en 2012, ¿vale? 2013, a principios de 2013, aparece un nuevo editor asociado a la revista, que se llama Richard Goodman, que curiosamente fue trabajador de Monsanto hasta hace no mucho. Y curiosamente, a finales del 2013, ahora hace muy poquito tiempo, se retira ese estudio de esa revista bajo la crítica de que no era un estudio con conclusiones contundentes, de que, bueno, la verdad es que está escrito en la web, se puede ver, la verdad es que no da muchos motivos reales de por qué se retiró ese estudio. Entonces yo creo que ahí se ve muy bien cómo se puede manipular ya no solo las recomendaciones oficiales, sino las investigaciones científicas, las publicaciones, porque claro, fíjate que esa retirada de ese estudio a todo el mundo de los transgénicos, de los OMGs, pues genera mucho daño. Entonces se ve muy bien toda esa manipulación.
Además que me imagino que un estudio comparable con esta categoría en 2 años no habrá otro, ¿no? No, entonces, de hecho todos los estudios que hacen independientes, porque curiosamente los estudios que hacen la propia industria alimentaria suelen ser diferentes a los que hacen los estudios independientes. De hecho, todos los independientes acaban diciendo que se necesitan estudios a largo plazo, porque lo que no puedes hacer es un estudio solo con 3 meses, donde obviamente pues no da tiempo a que se desarrolle un tumor, a que aparezcan daños, y deberían ser estudios más largos, que es lo que se exige. Teniendo en cuenta también otra cosa, que el cultivo de los transgénicos, por ejemplo el maíz transgénico que se cultiva en España, está destinado casi todo para la alimentación animal, ¿vale? Claro, ¿qué daño se generan los animales que están alimentados con ese maíz? ¿Y cuál es la repercusión en nuestro cuerpo cuando nosotros comemos ese animal, ¿no? Hace muy poquito también, a finales del del 2013, hicieron un estudio con cerdos alimentados con una mezcla de maíz y soja transgénica, comparado con el equivalente con soja y maíz no transgénico, y vieron que al cabo de 22,7 semanas, creo recordar, meses, observaron una inflamación en el estómago, aumento del tamaño de la vejiga de los cerdos. O sea, realmente se vieron daños en esos animales. Entonces, claro, sería valorar cuál es el daño directo cuando ingerimos en nuestro cuerpo esos transgénicos, pero también a través de los animales, claro, que eso no está regulado. O sea, no está observado, no está analizado. Entonces, antes de sacar cualquier cosa al mercado, habría que someterse a un estudio muy riguroso, ¿no? Luego andamos discutiendo que si la stevia es segura o no segura, y luego se permiten cosas tan locas, ¿no? como son los transgénicos. En la alimentación, estoy hablando en la alimentación y el efecto que puede tener en nuestro cuerpo. Y luego también otro tema pues es, aunque desde el 2004 en la Unión Europea se exige el etiquetado de los transgénicos, se exige que a partir de un 0,9% del alimento, si contiene organismos modificados genéticamente, lo tiene que poner en la etiqueta, cosa que no se está cumpliendo, pues se cumple en muy pocos casos. Entonces también sería otra cosa que habría que reivindicar, que al menos el consumidor esté informado de lo que consume. Igualmente tendría que estar obligado a hacer en la carne de animales que hayan sido alimentados con transgénicos, pero que en ese caso la legislación no lo contempla, pero que deberíamos reivindicar eso. Al menos poder escoger. Ya sabemos que Monsanto, por ejemplo, tiene muchísimo poder y lo único que podemos hacer, al menos de entrada como consumidores, no consumir ese tipo de productos. El problema está que si ni siquiera nos lo indican. Como precaución, yo diría que tanto la soja como el maíz, que son los principales transgénicos, no consumirlos directamente, y si los consumimos que sean ecológicos, que nos garanticen que no sean transgénicos. Y claro, aparte del consumo de carne animal, que también va precedido por una alimentación de transgénicos, ¿no? También. Claro, y no sabemos la repercusión que tiene que haber. Correcto. Que sospecho que muy buena no sea. Correcto. Claro. Aparte, el efecto a largo plazo sobre la misma tierra, sobre los mismos cultivos, ¿no? Sí. Claro, yo estoy hablando sobre la repercusión en la salud, que es de lo que sé. Ahora, obviamente, el cultivo de transgénicos tiene un impacto medioambiental importantísimo y también un impacto sobre el capitalismo, el reducir el control de la alimentación a unas pocas industrias. Entonces, yo creo que, claro, si te planteas ya de base todo lo que supone la aceptación de los transgénicos y conoces un poco todo el tema, pues ya te hace pensar, ya te tiene que hacer pensar. Claro, es un engranaje que mueve mucho dinero y, como dijiste al principio, hay una directrices políticas. Sí, de hecho, sobre todo en Estados Unidos, la legislación de los transgénicos vino porque era una industria muy potente, porque Monsanto ya llevaba antes, era una industria química, entonces ya era una industria muy potente, lo que era el que le permitieran entrar con todos los transgénicos era un paso muy fuerte, suponía mucho dinero y fue una decisión política.
lo que se hizo para aceptarlo. No fue una decisión científica valorada, a ver si había pros, contras, sino que fue política. Por lo tanto, fiarnos de una decisión política, económica, pues no tiene buena pinta. Claro, ¿y cómo ves tú esto de que el mismo que produce la semilla transgénica produzca también el conservante o el pesticida y luego produzca también las medicinas para las enfermedades que producen estos alimentos? Porque claro, la misma industria farmacéutica y la alimentaria están... Sí. Bueno, realmente eso es un tema, claro, que va mucho más allá, efectivamente. A ver, por un lado, lo que decía es que efectivamente, por ejemplo, Monsanto, por poner el ejemplo, en los cultivos, muchos de sus cultivos son, por ejemplo, de soja o de maíz, son cultivos que son resistentes a su herbicida, que es el glifosato, el Roundup. Entonces, claro, tú cultivas esa semilla transgénica y utilizas ese glifosato que ya te vende la propia industria. Entonces, otra historia con esto es que, claro, tienes que obligar al agricultor a que todos los años compre la semilla, porque no sirve de un año para otro, compre la semilla, compre el glifosato. Entonces, al final no hay sostenibilidad realmente, o sea, a la larga. Es verdad que bueno, no tienes malas hierbas, no tienes problemas en ese sentido, pero a la larga tienes problemas económicos porque estás sujeto a una necesidad de esa industria, ¿no? Claro, yo lo que veo más grave, lo que observan, que también lo observo, lo observan muchas personas, es la dependencia, ¿no? Exacto. Al no permitir, inclusive en ciertos países, la legislación entra con tanta fuerza que prohíben a los mismos agricultores y campesinos y payeses de la zona mantener sus propias semillas autóctonas. Bueno, más que prohibir, por lo que yo sé es que les genera mucha presión. Es decir, que la propia empresa Monsanto, por ejemplo, sobre todo el agricultor, si no tiene una formación o algún conocimiento, pues es muy fácil de convencer de que esa semilla, ese maíz transgénico es mejor, porque, por ejemplo, el de aquí de España, el maíz BT de Monsanto, pues bueno, es como un milagro, ¿no? Porque es un maíz que resiste al taladro, que ha sido una plaga importante en este país. Entonces, pues es como la solución, la mejor solución. Entonces, yo creo que el problema está en que los agricultores de toda la vida, pues si no tienen un conocimiento de qué puede suponer el cultivo de ese transgénico a la larga, a la salud, al sistema económico, es fácil de convencer, ¿vale? Eso es lo que cuentan muchos agricultores. Sí, pero en países como Argentina, como Colombia específicamente, sí, en países donde nací, actualmente hace un par de años se firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y entre las condiciones hubo un artículo que prohibía el mantenimiento de las semillas autóctonas de más de 500 años, con lo cual los agricultores y toda la alimentación empieza a depender de una industria. Todo, efectivamente. Todo. Y eso, lógicamente, ha causado muchos problemas a nivel social, a nivel económico, partiendo de la base que, como tú bien sabes, al implantar semillas y pesticidas, empieza a generarse monocultivos. Sí. Ya el campesino o el país no puede tener lo que ahora todos queremos difundir, que es la permacultura, una cantidad diferente de especies. Sí, es todo lo contrario, pero claro, estamos hablando de que a nivel político, a nivel económico, es un cambio total. Y claro, a nivel de cultivo, obviamente es un tipo de cultivo totalmente diferente que no respeta la mezcla de especies, la diversidad, que es lo que realmente es lo ideal. Entonces aquí estamos hablando ya de temas, pues claro, es que se juntan todos los temas, ya no solo es el efecto en la salud, que al final realmente cuando conoces todo lo que hay detrás, dices que el efecto en la salud ya es lo de menos. O sea, ya sospechas que va a ser malo, ya no necesitas hacer un estudio y estarte 2 años o 3 valorando. Si conoces todo eso, ya te das cuenta de que... Una obviedad, ¿no? Que la salud no va a estar bien protegida. Exactamente.
no. Lo que nos preocupa también un poco a los ciudadanos es que detrás de toda esta manipulación genética, si no habrá un control, ¿no? Un control aparte de lo que sentimos, pensamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Como especie. Y bueno, como estamos hablando de salud, no podemos salir tanto del tema, pero ¿qué nos recomiendas tú, digamos, no a nivel de precauciones, pero sí como de sentido común, ¿no? A la hora de alimentarnos, a la hora de comprar? Mira, hay una clave, la clave que es tan sumamente sencilla que a veces la pasamos por alto. La clave para alimentarnos bien es no comer procesado, no comer manipulado. Y esa es la clave. O sea, siempre que tengas alguna duda, piensa, ¿esto sale directamente de la tierra? ¿Esto se cría directamente? ¿O está manipulado, está transformado? Y ya está. O sea, es tan sencillo como eso. Lo no manipulado son frutas, son verduras, son frutos secos, semillas. Incluso pescado, carne, huevos, no dejan de ser alimentos que se ha consumido durante la evolución, que nos ha permitido también el desarrollo de la especie. Por lo tanto, siempre bueno, también cereales integrales, legumbres, todo lo que esté directamente sin transformar. Ahora, la que empiezas a transformar, a poner aditivos, a refinar, empiezas a destruir el alimento. Y yo creo que tampoco hace falta, aunque se está haciendo estudios comparativos de diferentes tipos de alimentación y demás, yo creo que hay que utilizar más el sentido común, porque si tenemos que esperar a que la ciencia nos diga lo que tenemos que comer, cuando hemos llegado hasta aquí sin necesidad de tanta investigación y tanta ciencia, ¿no? Por lo tanto, si hemos llegado hasta aquí, fíjate que realmente el cambio que ha habido en los últimos años en todo lo que es la industrialización, pues justamente ha sido eso, el comer alimentos transformados, manipulados. Entonces tenemos que volver a lo que ha habido antes, a lo que nuestra genética está adaptada, porque realmente hemos llegado hasta aquí consumiendo un tipo de alimentos. Nuestra genética sigue igual, por lo tanto consumamos lo que consumían antes. Alimentos sin transformar ni manipular. De la abuela de toda la vida. Exactamente. Sí. Pues muy bien. Y en cuanto digamos a lo que se mueve tanto ahora, este tema de información del agua del mar, por ejemplo, sí, del cuidado del agua, digamos, sanar el agua con mensajes, con geometría sagrada. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo del agua pienso que lo más importante es quitar los tóxicos que pueda haber en el agua. O sea, eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, con el tema del agua es verdad que hay bastante polémica en cuanto a cuál es el mejor agua para beber, ¿no? Que si utilizar diferentes tipos de filtro, que si embotellada, que demás. En cuanto a esto, mi opinión es el agua embotellada no debería ser el agua de consumo habitual, ya que detrás de la industria del agua embotellada también hay un impacto económico y un impacto medioambiental enorme. Entonces, para no estimular todo ese procedimiento, ese impacto ecológico, pues no consumir agua embotellada habitualmente, ¿vale? Creo que lo ideal es utilizar algún filtro en casa que te quite los tóxicos, lo más problemático, que no deja de ser pues, los derivados del cloro, los trialometanos y algunos otros tóxicos como metales pesados que pueda haber, y también dependiendo del agua que te llegue a casa, porque hay aguas en diferentes, de según qué zonas o qué ciudades, que son aguas muy buenas que con un simple filtro de carbono o algo así pues ya está. Entonces, dependiendo del agua que te llega a casa, utilizar un tipo de filtro u otro. El agua de mar puede ser una buena idea para siempre diluida en un agua, ¿vale? Pues como aporte de minerales, como pensar que la proporción de minerales que hay en el agua de mar, realmente es muy semejante a la que tenían nuestros tejidos corporales. Por lo tanto, creo que es una buena idea de aportar pequeñas cantidades de esa agua de mar, siempre diluido con un agua buena. ¿Metila isotónica como sí. recomienda? Sí, como una isotónica, se puede diluir, pues eso, 3 de agua normal, un agua con bajo residuo seco, un agua limpia,
y una parte de agua de mar se puede utilizar. Yo personalmente la utilizo también mucho en vez de sal, pues para cocinar, pues en vez de sal utilizo agua de mar, por ejemplo. Sí, así hago yo también. Y hablando de cocinar, tú que eres tan investigadora, tan buena cocinera. Bueno, cocinera, yo me dedico más a la parte teórica, Ya, la cocina sí, pero... Pero en los talleres que vimos, la presentación anterior, sabemos que te gusta, ¿no? Que algo le metes más a la cocina, ¿no? Bueno, no demasiado, la verdad, no demasiado. Me he dejado llevar por esa impresión. No, me gusta más la parte teórica. Yo la verdad que soy una gran defensora de la comida sana y rápida. Es decir, o sea, yo creo que se puede comer muy sano sin dedicarle demasiadas horas a la cocina. ¿Cuál es tu plato preferido? Ese rápido y sano. A ver, ahora me has desbloqueado. Mira, bueno, tengo muchos platos favoritos, bueno, ¿vale? ¿Cómo desayunas tú, por ejemplo? Yo, por ejemplo, desayuno unos copos de avena con frutos secos, semillas, un poco de cacao puro, 100%, y un poquito de bebida de avena, bebida vegetal de avena. Todo mezclado. Y está muy rico. Eso es, bueno, es lo que suelo desayunar. Lo que suele ser. ¿Y tu plato preferido, más o menos, uno de los platos preferidos que te gusta? La verdad es algo tan sencillo como una tortilla francesa con un poco de cebolla o calabacín, o sea, una tortilla de calabacín o de cebolla bien hecha, con huevos de gallinas que se hayan movido, que hayan comido limpio. De gallinas felices. De gallinas felices, exactamente. Al final lo que te digo, que hay platos tremendamente sencillos, que son muy rápidos de cocinar y que son tremendamente sanos. Y que no hace falta pasarse horas en la cocina para comer bien, ni mucho menos. Y a las personas que por lo menos yo he sido toda la vida, me ha encantado el pan y seguramente a muchísimos les ha encantado el pan, lo he tenido que dejar realmente por todos los problemas que tuve a nivel digestivo y no encuentro, bueno, yo he encontrado el reemplazo con las frutas, con los vegetales, con los frutos secos, con estas nuevas variedades, bueno, no son nuevas, son antiguas, pero nuevas en la alimentación que están sonando mucho, con la quinoa, el mijo, sí. Todas estas combinaciones. ¿Qué recomiendas al personal, a nosotros, para alimentarnos Para reducir el consumo de pan, sí, ¿te refieres? Yo, por ejemplo, pan tampoco consumo, pan de trigo tampoco consumo. Por lo que decía, el trigo moderno, el trigo actual está generando muchos problemas y aunque no sean problemas, incluso aunque no sean problemas digestivos directamente, pues hay que valorar el retirar el consumo de trigo. A lo mejor no en todas las personas, pero en gran parte sí. A ver, para aquellos platos que necesites un sucedáneo de pan, pues no sé, pues si quieres tomar algún paté o un sucedáneo de pan, yo a veces utilizo unas tortitas que son de trigo sarraceno, de 100% trigo sarraceno, y si no, yo tengo la opción de las endivias, las hojitas de endivia las utilizo también como a modo de pan, ¿no? Para poner algo encima. Y el resto, en realidad, es no consumir tanto pan y en vez de ese cereal, pues como tú bien decías, utilizar otros como la quinoa, como el arroz integral, como la avena. En realidad ir variando, sí. ¿Vale? Tampoco conviene, por ejemplo, hacer una alimentación basada solo en arroz, porque de hecho en los últimos estudios parece que también el arroz está bastante contaminado por arsénico, sí. Entonces también hacer una alimentación basada solo en un cereal, sí. Pues tampoco conviene. Entonces ir variando y ya está. El pan no es necesario, lo que pasa es que nuestra cultura está tremendamente arraigado y es difícil. Pero realmente es acostumbrarse, y dejar de tener esa necesidad de pan. Sí. Si volviera Jesús y ahora ¿qué vamos a compartir en la mesa? ¿No? Como decía Jesús, el pan en la mesa, ¿no? Hace 2000 años, ¿no? Sí. Está muy arraigado. Pues, si quieres añadir algo, solo decirte, agradecerte que nos hayas conseguido esta entrevista. Gracias por toda la información valiosa que compartes. Muchas gracias por difundirlo.
gracias a ti, que sigas trabajando y que sigas regalándonos información. Tenemos tu web, tu correo, para que la gente... Bueno, yo soy profesora del Instituto de Formación Profesional Roger y Llúria en el ciclo formativo de dietética, y luego hacemos cursos también más cortitos, ¿no?, de dietética. Entonces en la web de Roger y Llúria, aquí en Barcelona, pues ahí estamos. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.